Saludos. Ayer estaba viendo el terremoto de Colombia, que me duele, que por supuesto que como no hable, además, como yo soy gochito, yo no le tengo, no solo no le tengo rabia ni molestia a los colombianos, creo que son hermanos míos, porque yo tengo familiares que son de allá, porque en la frontera eso está muy cerquita. Y estaba viendo noticias que el alcalde de Cali, en medio del terremoto, tira un toque de queda, decreta un toque de queda. Es el terremoto, la gente buscando a sus familiares, no llega la ayuda, y empiezan a poner policías a meter preso al que ven en la calle. Bueno, un desastre eso, ¿no? Digo esto porque el terremoto de Colombia es un terremoto fuerte, ¿no es así, Luis Vicente? ¿Qué tal, Luis Vicente? Cuando Luis Vicente viene aquí yo soy feliz. Mira, y entonces, eso sí, comienzo por ahí. La magnitud del terremoto, calculado en 280 bombas atómicas, según la NASA, y yo tuve un ingeniero aquí que lo dijo. Es un impacto muy fuerte, sobre todo en las tierras arenosas, donde se lleva todo por el medio. Fíjate que donde hay roca, él entró, pero el daño es menor. Y esto que está pasando en Colombia, bueno, hay unos videos que tú crees que es Chacao, que es La Guaira, igualito, y la gente, y la muchacha con el perrito, y todas esas historias que son muy hermosas y que enseñan la calidad de los pueblos, ¿no? Cómo la gente se sacrifica. Todo eso ocurre más o menos en la misma dimensión. El problema es que Colombia no tiene la situación tanto institucional, de Estado, económica que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos unas debilidades muy acentuadas, muy construidas por nosotros mismos. Y hacen que la tragedia, que tiene unas cosas bellas, eso, la solidaridad, el pensar en los demás, los centros de acopio. El centro de acopio de UCB es una cosa que pasa en una película, ¿no? Pero en el ánimo de la gente, el terremoto tiene un efecto melancólico, triste. Y yo creo que desesperanzador en algunos casos. Yo vi gente culpando a Dios. Yo vi el día del terremoto y cuando yo salí a la calle, yo no oí el sonido porque yo vivo en casa, antes vivía en edificios y el sonido ese feo, sino oía a la gente, ¡adiós, sálvame! Pero una cosa espeluznante. Tengo entendido que Data Análisis ya fue y midió. Han aparecido varias encuestas. Como tú tenías a informarme. No, mire, yo te voy a contar Cuenta el algo. estudio. El estudio más, para mí, importante que hemos hecho post-terremoto, hemos hecho varios, por supuesto, porque ya tienes que explorar cambios que el terremoto genera en materia económica, en materia de percepción de consumidores, en materia política, etc. Pero el que a mí más me sorprendió, pero al final cuando investigamos nos dimos cuenta que era lo que solía ocurrir después de un desastre natural. Más allá, obviamente, de ese sentimiento que tú mencionas, que es en la primera etapa un sentimiento de tristeza, frustración, desánimo que genera un evento de esas características. El tema que más me sorprendió a mí es la diferencia entre el impacto real y el impacto perceptual. Cuando tú le preguntas a los venezolanos si fueron afectados de manera directa en el terremoto, no familiar, sino directa, a ti te afectó, te dañó tu casa, te obligó a hacer un gasto adicional distinto a una donación, etc. El porcentaje de la población nacional que fue afectada de manera directa en su presupuesto, en su bolsillo, es muy bajo. El terremoto tiene un impacto humanitario y social brutal y obviamente nos afectó a todos en cualquier parte del país. No importa que tú no estuvieras en La Guaira o que tú no estuvieras en Los Palos Grandes, en Altamira, en La Castellana. Es decir, te afecta primero porque es tu país y hay un elemento natural de solidaridad. Pero lo segundo que te afecta básicamente es que lo viste y presumes que eso va a tener un impacto severo sobre tu vida en el futuro, económico. O sea, que se va a afectar. Cuando tú ves un terremoto de esa magnitud en un país que viene de una crisis tan larga, lo primero que tú te imaginas es que va a ser desastroso
el futuro, que aquellas cosas que tú tenías de esperanza de mejora se van por el bajante de la basura. Si tú te metes en una red y ves que hay variaciones en las pérdidas de los activos, de 7.500 millones de dólares que decían unos, hasta 30 y pico de mil millones de dólares de pérdida de activos en otros, tú dices, bueno, obviamente esto me va a afectar como país. Hay varias aristas con eso. La primera arista importante es que cuando tú le preguntas, ajá, ¿cómo te sientes? Mal. ¿Cómo crees que va a ser la situación económica del país en los próximos meses? Mal. ¿Cómo se comporta tu consumo después del terremoto? Cayó. Automáticamente, Cayó. casi la mitad de la población en Venezuela te dice que contrajo su consumo, especialmente aquel consumo que tiene que ver con bienes no esenciales. Entonces, se contrajo. Estamos hablando de la mitad de la población venezolana. Obviamente tenemos un impacto concreto en el consumo nacional. Pero cuando tú le preguntas, ¿pero tú fuiste afectado? No. ¿Y tú perdiste plata? ¿Tienes que gastar? No. Y entonces, ¿por qué? Si tú no fuiste afectado de manera directa, ¿por qué tú reduces el consumo? Es decir, ¿cuál es la conexión? Porque en la teoría económica, obviamente, cuando tú tienes una afectación de tu presupuesto, de tu ingreso, de tu bolsillo, es obvio que vas a tener una caída en el consumo. Pero aquí, que no había esa afectación, lo que jugaba era la psiquis. Lo que juega todavía es ese sentimiento de, bueno, número uno, yo creo que va a haber una afectación grave hacia el futuro, entonces me protejo. ¿Qué significa me protejo? Guardo mi plata, intento reducir mi consumo porque yo no sé si yo voy a necesitar este dinero en el futuro. Entonces, automáticamente cierras, te proteges por una percepción de afectación y futuro, por un lado. Y por el segundo, claro, sobre todo en los primeros días, porque tampoco te provoca el consumo. Es decir, tú estás con una tristeza muy importante y te sientes hasta culpable de generar un consumo que no sea un consumo indispensable. Porque te dice, bueno, tanta gente en problemas, etc. Entonces, esa especie de solidaridad primaria con la desgracia hace que tú también te contraigas en términos de consumo. Eso tiene una primera connotación que es, en efecto, una caída en el consumo general, el consumo nacional en estos meses. Y eso, por supuesto, refuerza además la tesis del impacto del terremoto, el impacto económico. Porque si tú como comerciante, como productor, etcétera, tú estás viendo que hay una caída de consumo, tú empiezas a validar aquella tesis de que el terremoto tiene un impacto tan grande en lo económico como en lo social. Ahora vamos a la realidad. Ya va. He oído, los analistas estimaban, gracias a que Trump dice que vamos a ser millonarios todos, ricos, aquí todo el mundo es feliz, que podemos llegar a 10% de crecimiento. Sin embargo, eso cayó a 6 después del terremoto. Sí. Porque también las supuestas inversiones de Trump, los petroleros que venían, eso no ha ocurrido. Hay una resistencia en el mundo petrolero, no en la compañía Chevron, Shell, que ya está aquí, sino en los nuevos, porque todavía ven inestabilidad. El terremoto refuerza la idea de inestabilidad también. Ambas cosas que has colocado sobre la mesa son importantes, pero hay que dimensionar. ¿Qué significa dimensionar? Si tú, cuando ocurren los eventos del 3 de enero, metiste en tu cabeza la expectativa de que se iban a resolver todos los problemas, de que iba a venir todo el mundo, que iban a haber, como decía Trump en sus primeros discursos, 100.000 millones de dólares de inversión petrolera, y aquí no va a haber ninguna petrolera mundial que no esté produciendo en Venezuela a corto plazo, ya, más o menos mañana. Si tú querías eso, obviamente ahora te puedes sentir frustrado. ¿Por qué? Porque eso no pasa así. Es decir, primero, supón que yo duplico, para hablar de una cosa exagerada, supón que yo duplico el ingreso de la familia venezolana en ese 6 meses o 7 meses del año. Supón que lo dupliqué, no es verdad, pero supón que lo dupliqué, el ingreso.
Y tú le preguntas a esa población después de eso, mira, ¿cómo te sientes? Mal. Y tú no estás mejor. No. ¿Por qué? Porque si yo dupliqué el ingreso, pero yo necesito 5 veces el ingreso para poder comprar comida, entonces, ¿qué me estás hablando? No Es me como el ordena. chamo que raspó el examen de matemáticas y sacó 0,3 y tú lo amenazaste o lo motivaste, como sea tu estrategia en la casa. Una correa. Y eso que era. Y cuando llegó, el chamo te dijo, papá, o sea, me fue maravilloso, mejoré 100%, saqué 0,6. O sea, ¿mejoraste? Claro que mejoraste. Duplicaste la nota, bicho, pero está raspado. O sea, tú duplicas el ingreso en Venezuela partiendo de una base tan absolutamente paupérrima como la que tenemos en términos del ingreso y en la capacidad de abordar tus necesidades familiares y todavía tú no has resuelto el problema. Quédate un momentico porque ya me indican los indicadores que hay que ir al corte. Ya regresamos.